ti hoy, escuchemos la proclamación del Santo Evangelio. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como me presentaron, Armando, al inicio de la misa, soy el padre Gabriel Romanelli, una mezcla entre el padre Aníbal y el padre Walter Malo. Por gracia de Dios, soy misionero del Instituto del Verbo Encarnado, al cual entré en Argentina, en San Rafael, en el año 88. Ya de niño conocí al padre Buela y a otros padres que luego formaron parte del instituto, algunos de manera temporal. Y por gracia de Dios, hace 20 años que misiono en Medio Oriente. Fui primero a Egipto a aprender el árabe, ya que la mayor parte de los habitantes de Medio Oriente, sobre todo los cristianos, hablan lengua árabe. La misa se celebra en árabe, las confesiones son en árabe. Y después del estudio del árabe en Egipto, fui 4 años a Jordania, a una ciudad muy chiquita que se llama Madaba. Y hace 13 años que estoy en Palestina. Vivo en una zona de Belén, el lugar donde nació nuestro Señor, y tenemos misiones apostólicas, tanto en Palestina. Por ejemplo, 3 años y medio he podido ayudar de manera constante a la misión de Gaza, de la Franja de Gaza, y también en la parte de Israel, sea tanto en árabe, y tenemos también otros servicios en otras lenguas en distintas comunidades. Pues bien, ¿qué es lo que hacemos ahí en Tierra Santa? No sé. Ahí
cristianos no llegamos a ser el 2% de la población, el 2%, tanto en la parte palestina como en la parte israelí, tanto en la parte del punto de vista de los musulmanes, tanto palestinos como israelíes, como en la parte judía, somos poquísimos. Y ser una minoría siempre es difícil, creo que muchos me entenderán. Y más cuando entra de por medio la cuestión religiosa. Y más cuando, sea por acción o por omisión, los cristianos vienen verdaderamente discriminados, pero verdaderamente discriminados. Ustedes saben que en general en todo Medio Oriente no hay libertad de elección religiosa. A lo sumo hay libertad de religión. ¿Qué quiere decir? Tú naciste cristiano, puedes profesar tu fe dentro de las 4 paredes de tu iglesia, no por las calles del barrio. Pero si tú naciste, por ejemplo, musulmán, no te puedes convertir. Digo lo que ellos dicen, ¿no? Dios después se la ingenia y llama a muchos a la conversión, muchísimos. Pero lo cierto es que el que se convierte, por ejemplo, del Islam al cristianismo, tiene que ser asesinado. Y eso hasta en los países más abiertos de Medio Oriente. Y entonces, otra vez más la pregunta, ¿qué hacemos nosotros ahí? ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué? Porque estamos mal de la cabeza. ¿Qué tratamos de hacer ahí? En primer lugar, ayudar a los cristianos locales. Porque como dice el padre Buela, el fundador de nuestra congregación, que está todavía vivo, gracias a Dios, en Italia, el padre Buela, cuando nos mandó fundar en Tierra Santa, en Medio Oriente, y la primera misión fue en el lugar donde yo vivo, en Belén, él dice, nosotros tenemos una deuda de gratitud con esos cristianos. Porque nosotros en Occidente, él hablaba también en Argentina, parte de Occidente, somos cristianos gracias a aquellos primeros cristianos que se mantuvieron fieles y que desde allí comenzaron a evangelizar. Por eso es que la iglesia de Tierra Santa se llama la iglesia madre de Jerusalén. Es la iglesia madre de todas las iglesias. El día de Pentecostés, en el que se celebra el nacimiento de la iglesia, justamente el lugar donde vino el Espíritu Santo se encuentra en la ciudad de Jerusalén, en el cenáculo. Pues bien, entonces la primera misión nuestra es apoyar a los cristianos de él. Hace 20 años comenzamos nuestra misión en Medio Oriente, hace 22 años, yo llegué 2 años después de la iglesia. Y era un solo sacerdote. Después llegó otro más, después llegamos un seminarista, que era yo. Por gracia de Dios, después de 22 años, seremos ahora unos 70 misioneros entre sacerdotes y religiosas, presentes en Irak, Siria, Palestina, Israel, Jordania, Túnez. Esto ya nos tiene que servir, incluso ustedes cuando rezan por las vocaciones, por las misiones, que la iglesia sigue creciendo. Y como dice San Agustín, doctor de la iglesia, él dice, la iglesia crece entre las consolaciones de Dios y las persecuciones de los hombres. Y no hay que tener miedo a las persecuciones. Por eso nuestro estar ahí, ayudando a los cristianos locales, coptos en Egipto, o bereberes en Túnez, o palestinos, jordanos, en general cristianos árabes, el estar allí ayuda verdaderamente a que ellos perseveren en su fe, pero al mismo tiempo ellos nos dan ejemplo a nosotros de la fe que tienen. Como ustedes leerán las noticias, este grupo autoproclamado Daesh en árabe, que se llama Estado Islámico, que está físicamente en el norte de Irak y Siria y en otros países más, pero principalmente ahí siguen haciendo matanzas y de todo, impunemente, y a veces con ayuda de socios extranjeros.
no musulmanes. Pues bien, esa gente, ahí hay miles y miles de cristianos. Les cuento un caso. Una diócesis en Arbil, en el norte de Irak, cerca de Mosul. Una diócesis huyó toda junta. Mataron a algunos miembros y la gente huyó. Algunos se querían llevar los documentos, algo de dinero. Mucha gente, en general cristianos, culto. Tienen un estándar de vida pasable en muchos lados, no en todos. No les permitieron llevarse nada, ni siquiera los documentos. Anillos de boda, ni fotos, nada. Se fueron con lo puesto. Y el obispo de allí dice, de los 120.000, perdieron todo, pero ninguno apostató. Ninguno renunció a Cristo. Y lo que estamos diciendo, la mayor parte eran hombres y jóvenes, porque la población mayor, el mayor número allí son jóvenes y niños. Ninguno apostató. Y acá otro ejemplo para nosotros, para darnos cuenta que la fe, que Cristo vale todo. Dicen que en Italia, leí un artículo hace unos meses, que una profesora en un pueblito le preguntó a los alumnos de secundaria qué harían si les dicen o te convertís al Islam o apostatás de Cristo o te degüello. Y el 98% de los alumnos dijo, me hago musulmán. Y lo más lindo de todo, que eso muchas veces a nosotros no nos llama la atención. Porque muchas veces Cristo pasó a ser un recuerdo para algunos. Cosa de viejo. Mi abuela rezaba. Como, bueno, mi abuela ya murió, bueno, Cristo si no murió está por ahí. Y no. Cristo no es un pedazo de museo. Cristo murió, sí, resucitó, sí, y no vuelve a morir. Pero para eso hay que tener fe, porque no lo ven estos miserables ojos. Vemos la Eucaristía, Él está realmente ahí, sustancialmente ahí, pero no lo vemos. Algunos ahora tienen una aparición, tampoco influye mucho, porque una aparición es una imagen. Y el mismo apóstol Santo Tomás, después de la resurrección, tocó las llagas de Cristo, tocó el cuerpo, pero hizo un paso más. Señor mío y Dios mío, Él no vio la divinidad. Es decir, ni siquiera Él, que fue testigo de la resurrección. Pues bien, a nosotros ya esto nos tiene que ayudar a mantenernos firmes en la fe. Tengo que estar dispuesto a perder todo, porque es mejor perder todo en esta vida y no perder la vida con mayúscula. Y esto se lo tenemos que enseñar a los niños de chiquitos y a los jóvenes. Cristo no pasa de moda. Ciertamente que si nosotros hacemos celebraciones, presentamos la fe de una manera casi aburrida, de una manera que no nos habla de la vida eterna, de la alegría de la vida eterna, pero también de los peligros de la vida eterna. Porque después de la muerte hay dos posibilidades. Dos. O con Dios o sin Dios. Y el purgatorio en definitiva es con Dios. Con el purgatorio se purga lo que queda del resto de los pecados, pero ya no hay posibilidad de ir para el otro lado. Pero eso, yo no sé aquí cómo estará. Y como yo soy un cura que pasa, tengo más libertad para hablar. Pero hay que pensar en la vida eterna. Padre, pero usted vino a hablarnos de su misión y que yo estoy allí por eso. Y si no, no podría vivir allí. En segundo lugar, ¿qué podemos hacer nosotros ahí? Ser cristianos. Ya eso vale. ¿Cuánta gente hemos conocido? Por ejemplo, judíos, musulmanes, drusos, ateos, que se conmueven y a veces uno los desconcierta cuando uno los saluda amablemente. Porque, ¿por qué vas a saludarlo amablemente? Buen día, shalom, marhaba, salam aleikum. ¿Por qué? Y uno dice, ¿por qué no?
Si nosotros como cristianos tenemos que amar a todos, eso no quiere decir que nos amen a nosotros, es otro cantar. Pero nosotros tenemos que amar a todos. Y el amor a todos, el rezar por todos para que no mueran en pecado, porque no solamente los cristianos somos los que hacemos pecado, como algunos nos quieren hacer creer, y sobre todo los católicos. Por eso nos vamos a confesar. Gracias a Dios que tenemos el Santísimo Sacramento de la Confesión, que ya empezamos a experimentar el cielo en la tierra. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. Pero todos los seres humanos pecan. Y todos tienen peligro de condenarse. Y entonces cuando uno reza por ellos, para que no mueran en pecado, para que lleguen a Cristo de manera directa o indirecta, hay algunos que se convierten directamente y lo pagan con su vida. Otros que escapan. Otros que, como los primeros cristianos, en las catacumbas, pero no catacumbas físicas, catacumbas de la sociedad. Y entonces se muestran en su familia una cosa, después otra. Pobrecitos viven como pueden. Cuando tenés todo un estado, o varios estados, y toda tu familia atrás tuyo, porque has creído en Cristo. Ciertamente que no es fácil. Entre todas las cosas que hacemos, tenemos trabajo entre los católicos, con los protestantes también, con los diálogos interreligiosos. Entre todas, hemos abierto hace 10 años una casa para niños abandonados, niños discapacitados abandonados. Y le pusimos Niño Dios. Es más, se lo pusimos en español. Pero no por chauvinismo. Se lo pusimos en español porque cuando quisimos poner en árabe, Otuflo Ilahi, es decir, a ellos, para la cultura musulmana, para lo que ellos creen, Dios no tiene un hijo, no puede tener un hijo. Tiene un libro, que es el libro que ellos usan, pero lo consideran como una blasfemia. Y no nos querían dar el permiso también. Entonces dijimos, lo ponemos en español, santo remedio. Con un mes, otro mes, un año, otro año. Ahora todo el mundo lo conoce en español y en árabe. Y tenemos 25 niños discapacitados. Algunos son huérfanos, otros son abandonados, otros los jueces o la policía los quitan porque desgraciadamente son carne de cañón para un montón de cosas malas, incluso inmorales adentro de la familia. La mayor parte son musulmanes, después un grupo de cristianos. Pues bien, ese es un testimonio concreto, porque ya que se nos prohíbe hablar abiertamente de Cristo, las obras de caridad hablan. Y eso también es un ejemplo para cada uno de los que estamos aquí. Oye, pero yo quiero a mis hijos, o yo quiero a mis padres, o yo quiero a mis vecinos, o yo quiero a mis hermanos. ¿Y los querés? Sí, incluso rezo. Para adentro, bien para adentro. ¿Y los gestos? ¿Los actos? No, lo que pasa es que yo no me hablo, no puedo hablar. No lo puedo ni ver. Cuando veo, cierro los ojos. Cuando entra, me voy para otro lado. Y eso lo llaman amor. Y nosotros nos engañamos nosotros mismos y decimos que el amor puede darse solamente en las palabras o en los buenos sentimientos, cuando en realidad el sentimiento importa poco. Y el que es padre, madre y de muchos años sabe que el sentimiento a veces va y viene, pero la voluntad de hacerle el bien a la otra persona, a pesar de no ser correspondido, es un verdadero amor, como hizo Cristo. Cristo vino del cielo a la tierra para morir por nosotros. ¿Qué sensibilidad habrá sentido? Sudó sangre, pero nos salió corriendo. Que se haga tu voluntad. Eso es verdadero amor. Y entonces, todo esto para decir que las obras de caridad, como decía la beata Madre Teresa de Calcuta, verdaderamente hablan de Cristo. Nosotros no somos asistentes sociales. No es que ser malo ser asistentes sociales, pero no es nuestra misión. Y muchos se dan cuenta que lo que nosotros amamos en estos niños son a Cristo. Pues bien, llegamos a la parte más dolorosa del sermón, a pedir ayuda. ¿Cómo pueden ayudar a la misión? De ese modo ya lo saben. Pero el hecho de rezar por nuestra perseverancia, porque nosotros no somos ángeles que caímos del cielo y vivimos sobre las nubes.
Nosotros tenemos defectos, pecados, como todos, necesitamos confesar, necesitamos vencer nuestras pasiones. Y no es fácil. No es fácil ser extranjero, como muchas veces lo sabemos, toda una vida. Y bueno, entonces rezar, ofrecer sacrificios, una cosa que me molesta, unirla a la pasión de Cristo. En segundo lugar, si alguno experimenta la vocación sacerdotal, religiosa, consagrada, que no se acobarde. Porque mi papá no quiere, desgraciadamente sí. Mi mamá tampoco, y desgraciadamente sí. Pero hay que amar a Dios, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El amor a nuestros padres, que es algo sagrado, es el cuarto mandamiento. Viene después de los tres primeros, que son los principales, son el fundamento de todo. Y cuando amo a Dios sobre todas las cosas, cuando no me burlo de Él, cuando santifico la fiesta, como el domingo, ahí puedo verdaderamente amar como corresponde a papá, mamá, a mis hermanos, a mis hijos, todo el resto de la sociedad. Entonces, y lo que pasa es que no sé si estoy llamado, y un ángel del cielo no va a bajar, puede ser que baje, pero en general Dios llama de otra manera. Dios llama por los buenos sentimientos, por las buenas intenciones, para querer purificar el alma, para llevar la luz del Evangelio a otros, o para salvar la propia alma. San Juan Bosco repetía mucho aquello de: quien salva un alma, salva la suya. Un buen negocio. Un buen negocio. Es uno de los motivos por los cuales yo a los 12 años descubrí mi vocación y quise hacerme sacerdote. Y mi papá y mamá no me dejaron. Esperé 6 años, yo enojado, terminé toda la secundaria, hice un año de universidad. Cuando llegué a los 18 años digo: ahora sí quiero ser sacerdote. Mi papá, otra vez que no. Pero bueno, después hicimos un pacto de oración, todo, y me dejó. Entonces, la posibilidad también de la vocación, rezar por las vocaciones, ayudar en las vocaciones. La vocación es una maldición, es todo lo contrario. Y Juan Pablo II decía que las vocaciones son el signo de la madurez de una comunidad, de una familia. Por tanto, pedirle a Dios. Otra manera de ayudar es físicamente, es decir, con dinero. Me han dicho cuando preparé el sermón que diga cuánto se gasta muchísimo, porque ahí la vida a veces tenemos que pagar doble impuesto, Israel y a Palestina. Porque Palestina no es un estado verdaderamente independiente, se está constituyendo como Estado. Por mes cada niño gasta unos $500, que es mucho para nosotros y mucho en general, pero son niños discapacitados. Tenemos varios esquizofrénicos, tenemos niños Down, tenemos autistas, tenemos epilépticos, tenemos de todo, porque no tomamos solamente una clase de niños enfermos, sino que sean realmente discapacitados o abandonados, que no tenga nadie, ¿no? Eso es muchísimo, pero bueno, si uno considera que por día cada niño gasta en las terapias, en la comida, en la enfermera, todo unos $15. Eso. Pero si no puede dar ni eso, no te preocupes, porque Dios dijo: mío es el oro y mía la plata. Nosotros no tenemos ningún ingreso fijo de nadie, por eso es que nos la pasamos por el mundo pidiendo ayuda para nuestras misiones en Medio Oriente. Bueno, vamos a terminar el sermón pidiéndole a la Virgen, en primer lugar, por los cristianos de Medio Oriente, que sigan perseverando, porque ellos son verdaderos confesores de la fe y mártires por Cristo. En segundo lugar, pidiéndole por nosotros, para que seamos fieles a Cristo, que suframos por Cristo. Sufrir no quiere decir estar amargado. Sufrir es una cosa, la tristeza es otra. Nosotros tenemos que aprender a sufrir con alegría. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús: he llegado a un punto que toda pena me da consuelo, pero para eso hay que tener una grande fe. Y por eso que pidamos en tercer lugar a la Virgen que nos aumente la fe, que nos haga vivir de la fe, que no nos preocupemos más de lo necesario por todas las cosas que pasan. Perdí la salud y las células sanas no me dan la alegría, no me dan el perdón de los pecados. Perdí los cabellos, el pelo, tampoco el pelo me da la alegría. Perdí el dinero. Y padre, ¿cómo hago para vivir? Y sí, yo no te digo que es un chiste, pero el dinero, si no estás arrepentido, si no vives en unión con Dios, en paz con Dios,
Cristo no tenía nada, estaba lleno de alegría, la Virgen Santísima, San José. Por eso es que la fe tiene que ser la estrella que guíe todos nuestros pasos, los nuestros y de nuestros cristianos en Medio Oriente. Que María Santísima nos bendiga.